Bendiciones con todos. Tema 3: las verdades de la palabra de Dios. Hoy, deseo del apóstol Pablo de visitar Roma. Y utilizamos Romanos capítulo 1, versículo del 8 al 17, que dice lo siguiente. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué les parece esta porción de la palabra maravillosa? ¿Sí? Pablo comienza diciendo en esta porción de la palabra que le daba gracias a Dios por los hermanos de Roma, porque tenían una fe increíble, ¿sí? Creían en el Señor Jesucristo y eso se divulgaba, y eso las demás personas estaban viendo, observando. Y es la fe que debemos tener cada uno de nosotros, ¿sí? Esa fe tan poderosa, ¿sí? Creer en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y que ese testimonio pueda llegar a otros, otros puedan ver en nuestras vidas ese testimonio. Yo creo que los hermanos de la iglesia de Roma ganaron muchos para Cristo con su testimonio. Y es lo que debemos hacer hoy también nosotros, con nuestro testimonio, predicar la palabra de Dios para que muchos lleguen a los pies de Cristo, porque eso es importante, que las personas vengan a los pies de Cristo. Ahora dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo es un hombre de oración, ¿sí? Oraba mucho por la iglesia de Roma y seguramente por la iglesia de Galacia, la iglesia de Corinto y todas las iglesias que él plantó. Y seguramente por los lugares donde él pensaba o quería ir a llevar la palabra de Dios, como es en el caso de Roma, ¿sí? Yo he querido ir, le pido al Señor que me dé la oportunidad, dice Pablo, para ir a Roma, para estar contigo, con ustedes, comunicar con ustedes, predicar con ustedes la palabra de Dios, ¿sí? Dice, le ruego al Señor que cuando me dé esa oportunidad, en su voluntad, yo tenga un viaje próspero, ¿sí? Un viaje próspero para llegar a vosotros. Pero como vamos a ver más adelante, vamos a explicar,
Pablo llega a Roma, pero toda esa trayectoria de Roma no es fácil, no es fácil. Hay un deseo para ver, hay un deseo para comunicar un don espiritual, ¿sí? Para que eso confirme la palabra de Dios, ¿sí? Es el deseo que debemos tener cada uno de nosotros los cristianos. Deseo de comunicarnos don espiritual cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, ¿sí? Deseo de confortarnos, ¿sí? De apoyarnos, ¿sí? Como dice Hebreos capítulo 10, 25, dice que nos congreguemos, ¿sí? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora, por muchas situaciones, Pablo no había podido estar allá en Roma como habrá querido, ¿sí? Y el versículo 16 y 17 es clave, esto es importante, lo que dice en su testimonio. Mire, un hombre que fue perseguidor de la iglesia, ahora convertido a Cristo, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y es verdad, ¿qué más puede salvar que la buena noticia que nos da la palabra de que tenemos un Salvador? La buena noticia de que Dios entregó a su unigénito Hijo a sufrir en la cruz, a ser despreciado, ¿sí? A rociar su sangre para expiar nuestros pecados y limpiarnos. Y ese Cristo es la palabra. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo de hablar de eso porque me salvó a mí que estaba perdido. Me salvó a mí que era un perseguidor de la iglesia. Él era incansable, él le habló la palabra de Dios a toda clase social, a toda ciudad, a todo rincón que pudo ir. Él no paró de hablar de la palabra de Dios. No tenía vergüenza. Y es lo que debe haber hoy día también en cada cristiano, en cada líder, en cada pastor, en cada iglesia. El deseo de predicar la palabra de Dios, sí. Pero para tener ese deseo de predicar esa palabra, primero que tener bien claro en la mente y en el corazón que esa palabra, el evangelio, la buena noticia, tiene poder para salvación, ¿sí? Es el poder, esa palabra produce salvación. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que te reconforta hoy día en medio de tanta incertidumbre, de tanta maldad. Sí, ese mensaje hoy día tiene que ser comunicado. Y hoy yo creo que tenemos mejor oportunidad que el apóstol Pablo. Él tenía que viajar y era difícil viajar, ¿sí? Ahora es muy fácil viajar y aunque no podamos viajar, tenemos las redes sociales hoy para enviar esa palabra, un versículo, un video y llevar esa palabra a otros lugares del mundo para que sepan lo que hizo Jesucristo, para que sepan que Jesucristo entregó su vida para salvarme. Y en eso hay poder. Eso produce salvación. Todos los que acepten a Jesucristo serán salvos. Y saber eso es maravilloso. Y Pablo no se avergonzaba de eso. Si algún cristiano se avergüenza de eso, a lo mejor no se ha convertido. A lo mejor no ha nacido de nuevo. Porque uno que ha nacido de nuevo, que le hablaron de la palabra de Dios, le dieron esa buena noticia, habla de la palabra de Dios, la predica la palabra de Dios, no se detiene. Pablo no hubo nada que lo detuviera en llevar la palabra de Dios, en predicar la palabra de Dios. Y aquí nos da el testimonio diciendo que no se avergüenza del evangelio porque es poder para salvar. Lo salvó a él que era un perseguidor, ¿sí? Primero a los judíos, claro, la salvación primero, y después, como los judíos rechazaron a Jesucristo, al griego, el pueblo gentil. Más se dedicó Pablo a predicar al pueblo gentil, ¿sí? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Todo tiene que ver con la fe, ¿no?
Y por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. Y le termina Pablo en esta porción diciendo, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, para enfatizar que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie más nos puede salvar que el Señor Jesucristo. Nadie ha muerto, nadie más ha muerto entregando su vida, derramando su sangre. ¿Sí? Jesucristo era el Cordero inmolado, el único que puede salvarnos, ¿no es cierto? Y por eso insistimos, hay que aceptarlo. Sí, y la palabra lo dice claramente, no hay otro, aunque el mundo ha inventado otros caminos para llegar al cielo, no sé si llegarán. Cuando uno hace una buena obra, dice, bueno, ya se ganó usted un escalón para el cielo. ¿Cuántos escalones habrá? Mira lo que dice 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nadie más. ¿Sí? Ahora, como los cristianos romanos se hallaban en el centro del poderío político del mundo occidental, eran sumamente visibles, tenían un buen testimonio, dice Pablo, dice, su fe se divulga por todo el mundo, ¿sí? Todo mundo pasaba por Roma allí, era un comercio, un poder político, y ahí estaba plantada esa iglesia. Ahí estaba plantada esa iglesia que brillaba en su testimonio, brillaba en su fe. ¿Sí? Hoy en día, las iglesias, donde quiera que estén plantadas, deben brillar, deben ser de buen testimonio. Esa fe debe llegar, deben ver los demás. Y esa fe debe atraer. La iglesia de Roma atrajo a muchos a los pies de Cristo por su buen testimonio. Acuérdese que el Señor Jesucristo dijo que somos luz del mundo. Dijo que somos sal del mundo. Entonces, cada iglesia en el lugar que se encuentre debe divulgar su fe para que otros vengan a los pies de Cristo. Y eso es importantísimo, Porque hoy día estamos comunicados, quiera o no, estamos rodeados de cantidades de personas y muchos de ellos no conocen a Cristo. O si lo conocen de una manera extrabíblica. Y tienen que conocerlo bíblicamente, lo que dice la palabra de Dios para eso. Ahora, nos preguntamos, ¿qué dice la gente de su iglesia? ¿Qué dice la gente de su fe? ¿Qué dicen las personas de su testimonio? De la iglesia de Roma hablaban bien, era vista de una fe que se divulgaba. ¿Cuánto su iglesia divulga la fe en el Señor Jesucristo? Ahora, también Pablo oraba, ¿no? Oraba mucho porque quería ir a Roma. Quería ir a Roma. Pero sí, él fue a Roma. Pero, ¿qué le sucedió en todo ese trayecto? Porque llega a Roma en calidad de prisionero, ¿no es cierto? De prisionero. Aún como prisionero, él predicaba la palabra de Dios. Miren, y aún así, estando en cadenas, él predicaba la palabra de Dios. Oraba por un viaje tranquilo, como vimos en el texto, y llegó sin novedad. Después de que lo arrestaran, después de que lo abofetearan, después que naufragara, y entre otras cosas, le mordiera una víbora en la isla de Malta, ¿se acuerdan? ¿Sí? Oraba por un viaje tranquilo. ¿Y qué es tranquilo ese viaje, no es cierto? Muy difícil, muy complicado, porque Dios permite estas cosas, porque Dios a veces opera de maneras distintas.
Y creo que todas estas cosas sucedieron de testimonio. ¿Por qué? A ver, hablemos por qué. Cuando Pablo estaba preso, por poner un ejemplo, los presos, los soldados se convertían. Cuando fue náufrago, en vez de huir, en vez de escapar, ayudó a salvar vidas. Cuando llegaron un náufrago a la isla de Malta, le pica esa víbora. ¿Y qué pasó? El veneno no le hizo efecto y las personas de allí creyeron. Mire, todo, aunque parecen cosas difíciles, Dios aprovecha todo eso para dar testimonio, para que la gente tenga fe, para que la gente lo busque a Él. Entonces, Pablo llega a Roma y preso, y sigue preso, y sigue predicando la palabra de Dios, pero una trayectoria después de orar por un viaje tranquilo, no es un viaje muy tranquilo, pero es un viaje donde se cosecha. Es un viaje donde se ha dado un buen testimonio. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. A veces nosotros oramos al Señor, le pedimos al Señor, y como que no tenemos respuesta de parte de Él. No, con paciencia esperemos y esperemos la respuesta que Él nos quiere dar. ¿Sí? Porque la respuesta que nos quiere dar Dios o que nos da Dios es la mejor. Es la que nos va a beneficiar. Es la que va a ayudar a que crezcamos espiritualmente. Es la que va a ayudar a que nuestra fe sea divulgada. Entonces, no nos desesperemos. Sigamos orando, sigamos presentando esa fe, sigamos llevando la palabra de Dios, la buena noticia, porque hay muchos que necesitan ser salvos hoy. Sí, ser salvos hoy. Eso es importante, ¿sí? Pablo, al final de su tercer viaje misionero, visitó Siria, Galacia, Asia, Macedonia y Acaya. A las iglesias de estas regiones se les llamaban gentiles debido a que estaban compuestas mayormente por esta clase de personas. Entonces, porque Pablo fue escogido para esto, ¿no es cierto? Para llevar la palabra de Dios. Por eso dice a griegos y a no griegos. ¿Sí? Le predicó a todo aquel que se acercó a él. A sabios y a no sabios, predicó a gente humilde como predicó en los senados. Les predicó a reyes, les predicó a gobernadores y muchos se convirtieron. Entonces, mire la calidad de fe de Pablo. La calidad de fe que no lo detuvo ante nada. De convertirse en un perseguidor o se convierte en un predicador que no lo detiene ni la cárcel, ni el mar, ni la víbora, ni las pedradas que le dieron en Éfeso, ni ninguna cosa le detiene. Hoy también debe suceder lo mismo con cada uno de nosotros. Nada nos debe detener. Nada. Las pruebas, las dificultades, las tentaciones que tengamos no deben ser obstáculos para seguir predicando la palabra de Dios. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Tenemos que dar esa buena noticia. Porque si prendemos la televisión, dice, hoy día voy a escuchar las noticias. ¿Qué encuentran? Asesinatos, secuestros, montón de malas noticias. ¿Y quién quiere estar recibiendo solo malas noticias? Nadie. ¿Sí? Y la buena noticia es que hay un Salvador, que en Cristo hay salvación. Y esa tenemos que darla a conocer. Sin detenernos, sin que nadie nos detenga. Y Pablo se pone de ejemplo. Y él pone de ejemplo a la iglesia de Roma. Si usted es un pastor, tiene que predicar la palabra de Dios y nadie lo puede tener en eso. Pero la palabra de verdad, no cuentos. Si usted es un miembro de una iglesia, predique la palabra de Dios. No espere que lo envíen. Predique la palabra de Dios. Si es parte de una congregación, busque que esa congregación, la fe sea divulgada para que otros también sean añadidos a la congregación, a la iglesia. ¿Sí? Para que Dios reciba gloria y para que el mundo reciba testimonio y te busque, ¿no es cierto? Ahora, increíble, tremendo predicador, Pablo, que no paraba en hacerlo, y dice, soy deudor. Ese
Esa respuesta la da una persona apasionada por predicar, nadie más. Ha predicado tanto que todavía dice soy deudor, porque quería ir a cada rincón, quería ir a cada sinagoga, quería ir a cada ciudad, quería ir a predicar la palabra de Dios. Y donde quiera que fue, Pablo predicó la palabra de Dios. Yo creo que si Pablo decía que era deudor, siendo un gran predicador, nosotros ¿qué somos? Tenemos una deuda, pero muy grande. Muy grande. Entonces, pero vamos a cambiar esa realidad. Vamos a cambiar esa realidad y vamos a ocupar tiempo para llevar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios. Predíquele a la familia, predíquele al amigo, predíquele al compañero allí de deporte, predíquele al compañero de trabajo, predíquele al compañero de colegio, al compañero de universidad, predíquele al que viaja con usted en el bus. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, le dice también Pablo. Entonces, mire, y aún que prediquemos y cosechemos, debemos ser sencillos como Pablo, decir, soy deudor. Todavía tengo mucho que hacer, todavía mucho que hacer. Y es verdad, hermanos, amigos, pastores, tenemos mucho que hacer. El trabajo es muy grande, muy amplio, muy amplio. Y nadie nos puede detener. Pablo habla mucho de la fe allí. La fe que se divulgue. Vamos a hablar un poquito de eso porque esto compete, ¿sí? Es importante. ¿Qué es la fe? Fe es una palabra con muchos significados. Puede significar fidelidad, como dice en Mateo 24:45. Confianza absoluta, como lo demuestran algunos personajes que fueron a Jesús buscando sanidad, como vemos el ejemplo en Lucas capítulo 7, versículo del 2 al 10. Usted lee estas historias en casa, por supuesto, ¿no es cierto? Puede significar una esperanza confiada, como dice Hebreos 11:1. O, como Santiago menciona, creencia muerta que no se demuestra en buenas obras. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo cuando en Romanos habla de la fe salvadora? Pablo no se avergonzaba porque su mensaje era ¿qué? El mensaje de Cristo. Sí, era la buena noticia, el mensaje de salvación, poderoso para cambiar vidas y poderoso para todos. La vida más perdida se rinde al poder de la palabra, se rinde ante el mensaje de que hay un Salvador. Por eso insistimos en lo que decía que él no se avergonzaba. Y eso es tener fe. Tener fe es no avergonzarse del mensaje, ¿sí? De ese mensaje, tenerlo grabado en la mente, ese mensaje de la palabra de Dios. Y por eso hay que llevarlo, hay que darse tiempo para llevarlo, ¿sí? Utilicemos las redes sociales para llevar ese mensaje que produce salvación. Las personas necesitan ser salvas. Pero si nos avergonzamos, ¿sí? Si perdemos el tiempo en otras cosas y no llevamos la palabra, entonces nos estamos avergonzando. Jesús dijo que el que se avergonzare de mí, de mis palabras, yo me avergonzaré de él en el reino de mi Padre. ¡Wow! Eso es duro, eso es bien duro, ¿no es cierto? Entonces, hay que llevar ese mensaje que viene desde el Antiguo Testamento, que fue prometido allá. ¿A quién? A los judíos. ¿A quién? A Abraham. ¿Sí? Abraham lo escoge, ¿sí? Lo escoge, lo saca de la idolatría y lo convierte, ¿qué? En el padre de la fe, en un hombre de fe. Usted puede leer el capítulo 12 de Génesis, ¿no es cierto? Puede leer todo eso. La historia ahí nos cuenta cómo escogió y lo llamó para formar un pueblo apartado para él, ¿sí? Y como los judíos lo rechazaron, ahora Dios escoge, llama a Pablo, lo sorprende en el camino a Damasco y lo convierte en el gran predicador
de los gentiles, ¿no es cierto? De los gentiles. Y eso es muy importante. Eso es muy importante, llevar esa palabra. No paremos en llevar esta palabra tan maravillosa que produce vida, que produce vida. A usted y a mí, alguien un día nos llevó esa buena noticia y fue maravilloso escucharla y aceptarla. Y nuestras vidas han cambiado. Otras vidas necesitan cambiar. Sí, necesitan cambiar, y es el mensaje de que tenemos un Salvador que va a cambiar esas otras vidas. ¿Sí? Ahora, usted que está escuchando esta palabra, que le ha llegado este mensaje, que a lo mejor no ha entregado su corazón y su vida al Señor Jesucristo, y sabe que es el mensaje que produce salvación, que lo llena de fe y también lo prepara para predicar esa palabra a otros, nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe, ¿sí? Para aceptar a Cristo. Repítala con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y digo: Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le doy gracias al Padre Celestial por regalarme la vida eterna. ¿Qué les parece? Maravilloso. ¿Aceptó a Cristo? Bien, muy bien. Ahora, para sostenerse en Cristo, venga, lea esta palabra. Lea el libro de Romanos. Lea los evangelios, la historia, la vida de Cristo, sin dejar de leer también el Antiguo Testamento, por si acaso. Deje que el Espíritu Santo le ayude a entender. Busque obedecer, aplicar, y busque divulgar, predicar esa palabra con su fe, con su testimonio. Cante alabanzas, tenga tiempo de oración y venga, le invitamos a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra tan maravillosa, mi Dios. Gracias por el testimonio de Pablo de ser un hombre incansable en la predicación de tu palabra, Señor. Él fue a Roma y nada, ni la cárcel, ni las pruebas que tuvo, lo detuvieron, Señor. Él fue a distintos lugares a llevar tu palabra, Señor. Que el testimonio de Pablo, con la ayuda de tu Espíritu Santo, nos motive a nosotros a hacer lo mismo, a movernos a todos los rincones, a llevar tu palabra con toda la fe, con todo el poder y el denuedo que nos dé tu Espíritu Santo, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias por esta palabra que nos regala, Señor. Que esta palabra, el Espíritu Santo, la haga germinar en cada oyente, en cada persona, mi Dios. Que las personas, su fe crezca, su fe sea divulgada y ese sea un testimonio que llegue a otras personas, Señor. Bendito seas, bendito tu nombre y exaltado en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, porque eso es importante. Sigamos reenviando a otros para que también conozcan estas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.